en Univisión en donde un periodista se molestaba contigo y decía que lo que tú estabas diciendo eran mentiras. Ahora yo me pregunto, bueno, te invitaron a una entrevista para que tú narraras y contaras los hechos de todo lo que está sucediendo en esa área del Donbass, pues porque tú estás ahí. Me pregunto yo como un periodista que está a miles de kilómetros de distancia, que está al otro lado del mundo donde están pasando los hechos y acontecimientos, se atreve a decir que tú estás mintiendo cuando esta persona está lejos y tú eres la que está ahí, en ese lugar. Y es por eso que no entiendo, la verdad, no entiendo cómo un periodista puede decirte que tú estás mintiendo cuando tú eres un testigo fehaciente de lo que Para, ahí está para ocurriendo. mí, no, para mí es muy lógico. Se trata de lo siguiente. Hay cosas, o sea, existe la narrativa de la Casa Blanca. Esa narrativa de la Casa Blanca, de la OTAN, no le permite a la gente que está en el sistema, ¿sí? Que recibe pues todos los frutos de ese sistema, tener opinión propia, no les permite no defender ese sistema porque pueden ser anulados. Desgraciadamente, la cultura de la anulación ha llegado tan lejos que al propio presidente Trump lo han anulado. O sea, a él le cortaron Facebook, le cortaron Twitter, Instagram, todo, ¿cierto? O sea, o estoy equivocado. Pues no. Entonces, no. Entonces, ¿qué pasa? Esa cultura de la anulación es que va contra todos los que estén en contra de esa narrativa. Entonces, créame que él no tiene derecho a permitir que opiniones que diferencien de esa narrativa sean emitidas y quedarse callado. Él está obligado a hacer eso. O sea, de hecho, eso no es periodismo. No, o sea, yo no soy periodista, pero yo llegué a la conclusión de que eso no puede ser periodismo. Entonces, digamos que ese señor es un propagandista de esa narrativa y le pagan para que defienda esa narrativa. Y eso que él hace. O sea, yo lo entiendo y no me enoja de ninguna manera. Me da risa, sí, pues, de que él pase por periodista cuando no lo es, pero es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Ya veo, ya veo. Bueno, me agrada que tú tomes esto de esta manera y que entiendas los motivos por el cual este periodista actúa así y que no tengas ningún tipo de resentimiento, ¿no? De ninguna manera. Es increíble, la verdad. Creo que lo has leído muy bien, lo has interpretado bastante bien. Ahora bien, Luis, me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que suceda con este conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania? ¿Qué crees tú que va a pasar? Pues me han preguntado varias veces y repito que dar pronósticos es una cosa malsana, pero según vemos lo que está ocurriendo ahora, podemos decir que la operación especial militar que está haciendo Rusia no va a cambiar, o sea, ellos no piensan retroceder hasta que no logren sus objetivos, que son esos dos que yo enuncié, el de la desmilitarización y la desnazificación de ese país. Y pues lo que va a ocurrir es que van a seguir haciéndolo y muy probablemente tengan que utilizar medios más disuasivos de los que están usando para que el presidente Zelensky ceda ante las exigencias de Moscú. Pues es lo que considero. Hoy precisamente tienen dentro de varias horas, mentiras, mañana en la mañana, según la hora local, un encuentro. Esta vez va a ser el segundo encuentro en la ciudad de Brest, que es más cercano a la frontera, ¿cierto? Entre Bielorrusia y Polonia. Se ha hecho para que les quede más fácil a los mediadores de Ucrania llegar al sitio porque tienen una logística muy difícil. Han tenido que cuadrarla pues con los militares rusos para que puedan salir de allá y puedan llegar hasta Brest. Entonces, estoy seguro que en esos acuerdos es poco lo que se va a conseguir, porque después de el primer round de reuniones que hubo, ambas partes enunciaron pues sus pretensiones, pero las de Ucrania son, digamos que, ilógicas. Ellos están pidiendo que para empezar a hablar de algo, primero tiene Rusia que sacar a todo su ejército de Ucrania, de Donbass y de Crimea. Nada de eso se va a hacer. Entonces, si llegan la segunda vez con propuestas de esa clase,
pues y la segunda vez nada se va a hacer. Y eso a mí no me extraña, porque durante los 8 años que Rusia trató por medio de los acuerdos de Minsk, por medio de la diplomacia, convencer a Kiev de resolver por métodos diplomáticos ese conflicto y no lo logró, pues ahora no creo que eso vaya a cambiar. Están las mismas personas en la misma política, eso no va a cambiar. Así que las conversaciones no creo que lleguen muy lejos, de ninguna manera. Y después de que Rusia decidiera realizar esta intervención militar especial en Ucrania, Luis, ¿qué ha sucedido en el área del Donbass? ¿Ya se detuvo todo el bombardeo o todavía continúa las hostilidades por parte de Ucrania para el área del Donbass? Desafortunadamente no han cesado porque Rusia está ayudándole a la milicia local de una manera, como ellos dicen, técnica, ¿sí? Técnica militar. ¿De qué se trata? Les están proporcionando información de sus satélites, han hecho algún par de incursiones con aviones, hasta donde yo sé uno nomás, envían cohetes calibre desde el otro lado, sí, desde alguna parte de Rusia o del Mar Negro, no sé, para tratar de ayudarle aquí al ejército, pero el ejército ruso aquí todavía, si ha entrado, es muy poco. La mayoría, el grueso del ejército que está peleando ahorita contra este ejército de 150.000 es las milicias locales, más todas las reservas. Hoy prácticamente todos los hombres que hay aquí en edad de 18 a 55 años en Donetsk están en el ejército. Yo como veterano tengo 56, no recibí llamada, entonces toda esa gente está luchando y pues ¿qué puedo decir? Que la situación no ha cambiado porque desafortunadamente, a pesar de que ya se rompió la línea del frente en muchos sitios, en Lugansk se avanzó como 56 kilómetros hasta donde yo sé, a información de esta mañana. En la parte sur, por el lado de Azov y de Mariupol, ya se llegó hasta la ciudad de Mariupol, ya se unieron con los militares de Rusia que venían desde el mar, desde Crimea, pero aquí cerca de estas ciudades este ejército paramilitar, en vez de enfrentar en el campo de batalla a las milicias, se ha escondido en los pueblitos cercanos y han tomado de rehenes a los pueblos. Están usando como escudo a los habitantes, no les permiten salir de los pueblos, de esas ciudades. Han colocado todo su armamento en las escuelas, en parques, en plazas y están disparando desde allá. El día de ayer aquí hubo varios muertos, llegaron docenas de bombas en Gorlavka, también un pueblo cercano a 40 kilómetros, también la ciudad estuvo todo el día bajo bombardeo. Entonces, digamos que en esta parte, por este momento, no ha cambiado mucho la situación, a diferencia, como dije, del norte y el sur, que ya ha cambiado algo. Bueno, tú que has vivido tanto tiempo allá en esa área, ¿qué puedo decir? La Unión Soviética, Ucrania, eh, Rusia probablemente dentro de muy poco tiempo. ¿Qué conoces acerca de este armamento militar ruso? ¿Conoces algo acerca de su gran poderío militar? Bueno, pues yo no puedo decir nada de la capacidad nuclear, porque he sabido que tienen uno de los mayores arsenales del mundo, sí, o después de Estados Unidos o al pie. De eso yo no sé mucho, pero sí han mostrado aquí desde el 2018 por televisión el nuevo armamento que, o sea, en Occidente conocen y le tienen miedo, ya saben que es peligroso, son los cohetes hipersónicos controlados, o sea, no son balísticos, ¿ya? Entenderán todos que balísticos sí, o sea, dibujan una elipse, ¿cierto? Cuando se disparan, estos son controlados. Eso quiere decir que este cohete tiene una velocidad de 16 Mach y es controlado. Eso no lo han logrado los americanos todavía, porque el control de esos cohetes es un problema científico muy difícil. A esa velocidad, delante del cohete se crea una capa de plasma, ¿sí? Que tiene varios miles de grados de temperatura y lograr dirigir, manejar, controlar desde lejos, desde miles de kilómetros, un artefacto que está cubierto de plasma, se consideraba una tarea imposible de hacer. Pero los rusos ya lo lograron, parece que los chinos también, y esas armas no las tiene todavía Estados Unidos. Un arma de esas, dicen ellos, no necesita tener una ojiva nuclear
para partir en dos un portaaviones americano. O sea, la sola energía cinética es suficiente para partirlo en dos y hundirlo inmediatamente. Entonces, esa es una de las muchísimas armas nuevas que tienen los rusos, armas láser. Ellos probaron el año pasado un arma que fue un escándalo internacional. Ellos destruyeron un satélite, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos hizo eso hace ya una decena de años. Los rusos hasta ahora hicieron eso y tienen un arma para destruir satélites en cualquier momento sin ningún problema. Luego, se sabe que por lo menos el 80% del ejército ruso se ha modernizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay armas de las que habían en la Unión Soviética, no queda nada, absolutamente nada. Tanques, aviones de guerra, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es nuevo, de última tecnología y bastante adelantado a la época. Entonces, pues es lo único que sé, más no les puedo decir, no sé más, nada más. Bueno, me llama la atención porque yo coincido contigo, ¿no? Rusia tiene un gran poder militar, sobre todo porque tecnológicamente hablando podríamos colocarlo quizás en primer lugar, ¿no? Pero me pregunto, ¿por qué a esta altura Rusia ha tenido bastantes bajas? Así lo anuncian algunos medios. ¿Crees tú que el hecho de que Ucrania esté colocando su armamento en el interior de las ciudades donde hay mucha población ucraniana, sea esto el obstáculo más grande al que se enfrenta el ejército ruso para obtener mejores resultados en esta incursión, hablando militarmente, obviamente? Sí, de hecho, eso es un gran problema, grandísimo, porque créanme, ustedes tienen que saber que los rusos, los soldados rusos no son asesinos, son soldados. Ellos no van a bombardear ciudades o pueblos solamente para acabar con los enemigos. A diferencia del terrorismo que se vio en Siria, donde los terroristas acabaron con todos los pueblos, es sabido de una ciudad, no fue Alepo, fue otra, que fue totalmente bombardeada por las fuerzas de la OTAN y de esa ciudad no quedó nada para acabar que con los terroristas. Eso no lo hacen los rusos. Los soldados rusos son soldados, no asesinos. Así que ellos están ante un gran problema, un gran dilema, porque de hecho los están atacando desde esas ciudades y ellos pueden tener bajas. Sin embargo, les tengo que decir una cosa muy importante y es que la propaganda en Ucrania es tan falsa que no se le puede creer a eso. Hay que dividirlo en 10 para hacer una idea de la realidad. Mínimo dividirlo en 10. Mencionabas que tenías amigos que vivían ahí en esa área que salieron para todos lados, ¿no? Algunos de ellos decías que se fueron para el lado ucraniano, para el lado Sí. oeste, entiendo. Ahora hablas con ellos, ¿qué piensan acerca de este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Qué piensan acerca de esta operación militar especial por parte de Rusia dentro del territorio ucraniano? Me gustaría saber si nos puedes contar. Pues sepa usted una cosa. La mayoría de ellos son amigos, gente que vive aquí, vecinos, bueno, amigos sobre todo. Ellos se lamentan mucho porque es la segunda vez, o sea, ellos sufrieron aquí en el 14, en el 15, esta guerra, tuvieron que salir corriendo y de alguna manera pensaron que iban a estar a salvo allá, ¿sí? Y ahora otra vez están sufriendo, no menos de lo que nosotros fuimos aquí. Usted sabrá, seguramente todo el mundo está informado de que en Kiev el gobierno, se han dicho en otras ciudades también, en Kiev entregó 25.000 fusiles AK y 10 millones de balas a los civiles sin indiscriminación, indiscriminadamente. La mayoría de esas armas las han cogido bandidos, ladrones, asesinos. Es más, el gobierno oficial en Kiev dejó en libertad a decenas de asesinos que estaban en la cárcel juzgados por crímenes incluso de lesa humanidad y les han permitido salir a condición de que salgan a defender a Ucrania. Pero eso es, aparte de absurdo, es triste porque ahí está la historia para que nos cuente. La historia dice que Saddam Hussein hizo lo mismo cuando llegaron los norteamericanos a invadir y entregó miles de armas a la población. ¿Qué tenemos hoy en día en Irak? No ha cambiado. Eso es
es un campo salvaje donde todos se matan, hay una cantidad de grupos de bandidos, de asesinos, de radicales, de islamistas radicales, en fin, eso lo que ha dejado es la desolación total del país. Lo mismo hizo Muammar Gaddafi cuando la OTAN empezó a bombardearlo. Le entregó armas a los civiles, pensando que le iban a ayudar a defenderse de la invasión. ¿Qué existe hoy en día en Libia? Eso es triste, dejó de existir como Estado. Hasta hoy en día hay una cantidad de grupos armados que lo único que hacen es matar a los civiles y matarse entre ellos. Entonces lo que está pasando en Ucrania hoy en día, de hecho, la gente me llama, me cuenta y se queja de que tienen miedo de salir a la calle porque saben que los puede matar cualquier civil armado, lo pueden llegar a su apartamento para robarlos, en fin, están atrincherados en sus casas. Tengo unos conocidos que se han reunido 20 personas, es una casa en las afueras de Kiev. Es un amigo que es, bueno, digamos que bastante acomodado, rico, tiene una casa grandísima, muy elegante, donde todo el mundo, durante todos estos años, todos llegaban allá a hacer fiestas con piscina, con todo, ¿sí? Todos se fueron para allá porque es fuera de Kiev, están ahí acuartelados y dice que todo el armamento que tenía varias escopetas, no sé si tendrá fusiles, seguramente tiene alguno, todo lo han sacado y están pendientes de que no lleguen y es muy probable que lleguen estos bandidos a estos sitios porque se saben esa región que es de gente muy acomodada a que ahí están listos para defenderse, o sea, están atrincherados y ellos están sufriendo mucho. En Ucrania todos estos amigos están sufriendo y es triste. Por otro lado, otros me han escrito que son muy patriotas ucranianos diciendo que Rusia va a tener que pagar todo esto que está haciendo. Yo les he preguntado, bueno, ¿y quién va a pagar lo que Ucrania hizo en Donbass y en Lugansk? Nadie. Yo considero que la karma es una cosa muy severa y que tarde o temprano llega. Por eso hay que portarse bien, muchachos. Y la karma es lo que está haciendo que esta gente ahora esté sufriendo, desafortunadamente, tristemente. A mí me da mucha lástima por ellos. Podemos decir entonces que lo que está sucediendo en Ucrania llegó al grado de volverse una guerra entre el mismo pueblo. Sí, desafortunadamente eso es así y eso ha sido siempre, porque eh, desde que hace más de 100 años Vladimir Ilich Lenin creó a Ucrania, eh, se ha caracterizado por ser multiétnico. O sea, hay mucha gente diferente, con muchos intereses diferentes, con idiomas diferentes. O sea, no es solo el ruso y el ucraniano. De hecho, o sea, hay muchos grecos, ¿sí? Son gente de Grecia que llegaron, no sé, hace más de 300 años, 400, sobre todo existían en Crimea, ¿ya? Pero después se pasaron a la parte de Azov, a toda la parte del Mar Negro. Están los húngaros, los polacos, los rumanos, en fin, la Bizarabia existía, ¿cierto? Donde está Moldavia, todo eso. Hay muchas nacionalidades y pues eso es motivo para tratar de hacer una política multicultural donde se respeten a todos, pero eso no ha sido así nunca. Entonces, de hecho, que en este momento de crisis tan grave, en medio de una guerra, pues se acentúen todos esos problemas que eran latentes, que explotaban a veces. Usted no se imagina cómo perseguían a los gitanos en Ucrania. Han habido pogromos de sitios de gitanos y de sus asentamientos varias veces. Los últimos 2 años no he escuchado, pero antes de eso eran comunes los pogromos con muertos de esta etnia gitana. Pagromo es una palabra muy antigua que existe en muchos idiomas y se refiere a una destrucción, o sea, cuando llega un grupo de extremistas, qué sé yo, de nazistas, y acaba con gente civil, los asesinan, los matan, les queman sus casas, ¿sí? Esa palabra viene de los pogromos judíos que existieron en estas partes de Europa oriental a principios del siglo pasado y en el siglo antepasado. Pogromos o pagromos, ¿sí?
que es eso, ataques mortales pues a pequeños grupos de etnias diferentes, sobre todo contra los judíos se hacían estos ataques. Ahora contra los gitanos se han hecho muchísimos, como yo contaba, en la parte oriental de Ucrania también. Entonces, sí, la situación esta es triste, porque como decía yo, se acentúan esos problemas en un momento de crisis, salen a la luz inmediatamente ya, y de hecho que muchos aprovechan. Aquí hay un dicho en ruso que dice que para algunos es la madre, para otros es la guerra. O sea, de que hay mucha gente que aprovecha la guerra para obtener beneficios indiscriminadamente, sin tener en cuenta ni la vida ni nada absolutamente de los demás. Sabes, me preocupa mucho este hecho, ¿no? Es preocupante y peligroso a la vez el hecho de Exactamente, que desgraciadamente se es haya así. optado por esto, por liberar a reos, a convictos, y se les ha entregado armas en Ucrania. Esto, la verdad, es que se puede volver mucho más Sí, peligroso que la misma sí, sí, guerra. sí, sí, sí. Ellos son tan peligrosos que el Senado de los Estados Unidos emitió varios edictos condenándolos. Y fue así como el gobierno ucraniano definitivamente los apresó y los condenó por delitos de lesa humanidad. Ahora los han dejado libres. Absurdo, por no decir nada más, absurdo. ¿Y crees tú que esto, el hecho de entregarle armamento a ex convictos, bueno, a convictos más bien, a reos que están cumpliendo una condena, crees tú que sea una medida un tanto desesperada por parte del gobierno de Ucrania al verse que todo está prácticamente En perdido? Colombia le llaman a eso patadas de ahogado. Sí, exactamente, exactamente. Esos son intentos desesperados por tratar de salvar una situación insalvable. Créame, en el momento que se tomó en Rusia la decisión de acabar con el militarismo y el nazismo en Ucrania, ya no es defendible eso de ninguna manera. Si bien es cierto, el ejército ruso está teniendo algunos problemas de logística en el terreno, más sin embargo continúa su avance, ¿no? El ejército ruso sigue avanzando. ¿Crees tú que habría alguna posibilidad de que se detenga en algún momento? ¿O crees tú que llegará hasta las últimas consecuencias? ¿Y crees tú que trate de cambiar las reglas del juego en Ucrania? El ejército ruso está avanzando en territorio ucraniano y hasta que no consiga, o sea, logre los dos objetivos, no va a salir. Pero en los planes de Rusia, hasta donde todo el mundo entiende aquí, no está el quedarse de por vida ya en Ucrania. O sea, de hecho le han preguntado al speaker de Moscú, del Kremlin, Peskov, es el apellido de Sergei Peskov, que si van a poner un presidente en Ucrania. Él respondió, eso fue hoy, nosotros no ponemos presidentes en ningún país, eso es otro país, no vamos a poner presidente. Entonces créame que si ellos están diciendo eso ahora, es muy probable que el plan sí sea así y salgan del país cuando logren sus objetivos. Bueno, hablemos un poco acerca de esta ideología antirrusa que existe en Ucrania. Hablamos de que han tratado de abolir el uso del idioma ruso en Ucrania. También han tratado de eliminar todo lo que tiene que ver con la ideología, la cultura rusa. Te pregunto, ¿podría un candidato prorruso, un candidato diferente, uno que no sea de ideología Bueno, nazi, pues llegar al poder en Ucrania? Bueno, pues que lo intente, de pronto puede, pero es poco probable, porque el dirigente de la oposición, que fue la segunda persona más votada en las pasadas elecciones, él está encerrado, como tal vez lo dije, como 8 meses, tiene casa por cárcel, no le permiten comunicarse de ninguna manera, ni internet, no sé qué más tenga, tiene un brazalete, sí, para que no salga, en fin es el candidato más opcionado, digamos, ¿ya? Y obviamente que no le van a permitir ni siquiera inscribirse como presidente. Otros partidos, pues realmente, desafortunadamente, después del presidente Zelensky, el rating más alto ahorita lo tiene el que fue el presidente anterior, Parashenko.
Poroshenko ha sido acusado por el presidente actual, de igual manera que el líder de la oposición, de traición a la patria, por cuanto ellos juntos, cuando estuvo el presidente Poroshenko en el poder, tramaron un negocio que duró varios años de importación de carbón desde estas repúblicas hasta Ucrania para las centrales de energía. Ellos consideran que se violaron las leyes, habían impuesto un bloqueo total económico. El presidente Poroshenko precisamente lo puso, y consideran que al haberlo violado, al haber inventado esquemas para poder importar el carbón allá, ellos cometieron un acto de traición a la patria, y de eso los acusan. Esa es la acusación principal, tanto para el líder opositor como para el expresidente Poroshenko. El expresidente Poroshenko no está en la cárcel, sencillamente, y no tiene casa por cárcel, porque él está protegido por Estados Unidos. Él es un gran amigo de Joe Biden, y seguramente que eso le ha permitido a él no estar en la cárcel, pero está acusado, de hecho. Entonces, hay que tener en cuenta que él hoy en día tiene el segundo rating más alto después de Zelensky. Es más, muchos dicen que es al contrario, que el rating más alto hoy en día es el de Poroshenko, porque a pesar de que él fue un mal presidente, la gente lo recuerda porque el que hay ahora es mucho peor. Entonces, por eso tiene más opciones incluso que el presidente el líder de los opositores. Aunque yo sospecho que más cerca a las elecciones, si llegan a ocurrir con Zelensky todavía en el poder, este señor también va a estar impedido para poderse inscribir como candidato a presidente. ¿Qué crees tú que sea lo que tiene Ucrania que le llama tanto la atención al lado occidental, hablando de la Unión Europea, de Estados Unidos? ¿Qué tiene de especial, ya que vemos a un pueblo palestino sufriendo y nadie se pronuncia? Vemos a un pueblo de Afganistán sufriendo también y lo dejaron completamente abandonado. Mas, sin embargo, parece que Ucrania es diferente. Parece que por Ucrania están más dispuestos estos gobiernos a dar la lucha, a dar la batalla. Pues ni tan dispuestos, diría yo, porque ya los dejaron solos. El presidente Zelensky salió hace 4 o 5 días a decir que se sentía totalmente solo, que Estados Unidos lo había abandonado, que la OTAN lo había abandonado, que la Unión Europea lo había abandonado, porque ellos realmente lo están apoyando moralmente, pero eso no sirve para nada. Han dicho en los últimos 2 días que le van a enviar armas, que le van a dar dinero, pero la verdad es que ese gran interés de Occidente por Ucrania está basado solo en el hecho de que este país durante estos 8 años se logró convertir en una plataforma para atacar a Rusia, porque el objetivo es Rusia y lo seguirá siendo siempre. Rusia es culpable porque existe. ¿Por qué? Porque es el país más grande del mundo, con las riquezas más grandes del mundo, y es un país soberano que a toda costa mantiene su soberanía. En Occidente los anglosajones no pueden permitirle de ninguna manera eso a nadie. O sea, son muy pocos los países en el mundo que son soberanos. Está China, está Corea del Norte, está Cuba, está Venezuela, está Rusia. ¿Y qué pasa con ellos? Que están sancionados por todo lo habido y por haber, tienen sanciones de tal manera que ahogan sus economías. Pero con Rusia se equivocaron, porque las sanciones que impusieron en el 2014 hicieron al contrario hacer que la economía rusa se agrupara y empezara a desarrollar muchas cosas para proveerse de esos productos de los que dependía antes de Occidente, y cada vez depende menos de Occidente. Entonces, las nuevas sanciones que le están colocando van a terminar de que ellos va a lograr que ellos terminen ese fin, que es el de no depender de Occidente de ningún motivo. ¿Por qué han dejado a Ucrania solo? ¿Por qué dejaron a Afganistán? Porque los analíticos en el Pentágono se dieron cuenta de que el peligro es China. China es el gran peligro para los Estados Unidos. China va a una velocidad tal que dentro de 1 o 2 años va totalmente va a depender solamente de sí misma, y no va a depender absolutamente nada de Occidente.
eso es grave, porque no se le pueden seguir ni sanciones, nada va a ayudar para tratar de que cambie su política. Aparte de eso, en unos años, de aquí a 15, 20 años, es probable que sea la potencia número uno también económicamente. Entonces, ellos entendieron eso ahora y por eso dejaron Afganistán, porque era una gastadera de plata ahí sin sentido, y por eso dejaron Ucrania, porque eso va a permitir que digamos, sector industrial de armamentista de los Estados Unidos pueda volver a desarrollarse, que invierta mucho dinero en el desarrollo de nuevas armas, porque ellos entienden que si no lo hacen ahora, ya están rezagados y van a estar mucho peor rezagados en un futuro cercano. Entonces, el interés de estos países por Ucrania es solamente por eso, por hacerle daño a Rusia, por tener una plataforma contra Rusia, porque Rusia se desgaste en esta guerra. Rusia no quería entrar, pero se vio obligada y ahora lo está haciendo. Créanme que ellos no querían hacerlo, lo han dicho muchísimas veces, pero ellos mismos entendían que tarde o temprano terminarían en esta guerra. China dependería únicamente del gas ruso, del petróleo ruso. En ese sentido, China y Rusia hacen una pareja, estratégicamente hablando, pues inquebrantable. Y al parecer, Sí. debido a esto, es que se ve una relación de hermandad muy fuerte entre China y Rusia ahora. Sí, sí. De hecho, aquí hace unos años pues se construyó la Fuerza de Siberia, que es un gasoducto de una extensión grandísima a través de Siberia hacia la China y le permite a los chinos que sí saben negociar, o sea, los chinos son gente que negocia, mejor dicho, le dejan a ustedes sin pantalones. Esa gente logró un muy buen precio con un contrato a muchos años por el cual es un precio fijo, ¿no? Y bajo, hasta donde yo entiendo, no sé cuál es. Y reciben, bueno, no te puedo decir todavía exactamente cuánto, pero bueno, varias decenas de miles de millones de metros cúbicos cada año de gas. Pero para que eso se siga dando, el año pasado firmaron un segundo contrato por medio del cual están construyendo un segundo gasoducto que viene de otros sitios, recoge gas de otros yacimientos y van a tener un tubo más fuerte para China. ¿Qué significa eso? Que China ya se ha asegurado una seguridad energética por decenas de años, porque los contratos son a 20 años o más, ¿sí? Y de hecho que lo han hecho de una manera muy inteligente porque ha sido tan bueno para ellos como para los rusos. O sea, los rusos están encantadísimos, están muy de acuerdo pues con esta amistad que les permite hacer negocios, como dicen en Europa, win-win, ¿sí? Gana uno y gana el otro. Entonces, de hecho, han estado integrando sus economías durante los últimos 8 años sobre todo, y si hace 8 años pusieron la meta de llegar a 100 mil millones de dólares anuales de intercambio comercial, hace poco la pusieron en 200 mil o 180 mil millones, porque ya van como en 146 mil millones, 146 mil millones de dólares. Entonces imagínense la cantidad de dinero y la meta es llegar a 200 mil millones de dólares, creo, para no sé cuánto tiempo, un año, 2 años. Entonces sí está funcionando su ayuda mutua. Han encontrado cosas comunes como es el cosmos, ¿sí? La explotación del cosmos, los motores para las naves interplanetarias y todo eso. O sea, tiene una cantidad de proyectos que les va a permitir a los rusos y a los chinos desarrollar algunas tecnologías durante los próximos años y que los va a poner a la vanguardia. Y de hecho que si continúa Occidente con estas sanciones, pues yo creo que la que va a pagar los platos rotos va a ser Europa, sobre todo Europa, porque Estados Unidos tiene una política muy clara donde defiende todos sus intereses a costa de los demás, en este caso a costa de la Unión Europea. Así que ellos son los que van a pagar esa victoria de Estados Unidos sobre Rusia en ese plano económico. Entonces, de hecho, que los rusos eso lo entendieron desde 2014, cuando empezaron esas sanciones tan fuertes, aunque ya han habido, o sea, aquí no ha existido época, dicen que las sanciones llevan como 200 años, o sea, no ha existido una época en que no existan sanciones contra Rusia, ¿sí? Entonces, pero estas sanciones han sido fuertes, las que llegaron ahora peor todavía,
pero a Rusia no lo desconectaron totalmente del sistema SWIFT, porque si lo hacen, entonces van a tener que comprar gas y petróleo con oro físico, ¿ya? Porque no va a haber otra manera de pagarlo. Entonces, pues, no, eso no va a llegar a tanto extremo. Pero la situación está muy difícil. Yo realmente rezo porque no se empeore, porque si se empeora en todo el mundo, no solamente aquí en Rusia. Pero los chinos y Rusia se han integrado tanto que créame que solo la pandemia pues ha disminuido un poco ese intercambio, pero continúa en crecimiento. Parece que los europeos tenían esperanza de que esa relación entre China y Rusia no creciera tanto, porque veía yo el día de ayer a un diputado europeo que le reclamaba a los otros diputados que estaban en ese parlamento, un parlamento de Europa, no recuerdo cuál fue en ese momento, pero que les estaba reclamando a los otros. Dijeron que lo que ustedes han hecho con Rusia es hacer que corra los brazos de China. En ese sentido, creo que tiene razón cuando dices de que Occidente ve a China como el enemigo a vencer, no tanto a Rusia. Sí, sí, creo que fue en el Parlamento Europeo, que es uno solo, ¿no? El Parlamento Europeo donde se reúnen los representantes de todos los países de Europa. Sí, ahí fue. Ellos han salido varios diputados a decir eso, que es la verdad. O sea, le empujaron a Rusia a los brazos de los chinos. Y eso es un error táctico gravísimo porque no estaba en los planes de Rusia acercarse demasiado a China. O sea, Rusia, a pesar de que aprecia mucho la amistad china, en China Stalin se venera con un culto igual al de Mao Zedong o algo así. O sea, para ellos es un dios Stalin, ¿sí? A pesar de que aquí hay muchas opiniones encontradas y en Occidente lo consideran totalmente un asesino y un tirano, en China lo respetan y lo veneran. La mayoría de los chinos, millones que llegan cada año a Moscú, a Rusia de visita, los que llegan a Moscú por millones hacen fila para entrar al mausoleo de Lenin, para dejar flores en la tumba de Stalin, que está en el muro, está al pie del mausoleo en el muro del Kremlin. Y créame, esa amistad que hay ahora para los chinos es invaluable, porque desde que Estados Unidos entendió que China es un gran enemigo, ellos han realizado una cantidad innumerable, y no solo Estados Unidos, Occidente, una cantidad innumerable de ataques contra la soberanía china, contra la economía china, y ellos de verdad que han tenido paciencia, pero eso se puede acabar en cualquier momento, y cuando se acabe la paciencia van a empezar por Taiwán, ¿sí? Primero que todo, y no se sabe dónde acabe. Por cierto, ese diputado europeo mencionaba de que Rusia siempre ha estado inmersa dentro de lo que es Europa, refiriéndose, me imagino yo, a cultura, ¿no? Culturalmente hablando, estaba más del lado europeo que del lado chino. Y me imagino que en parte tiene razón, ¿no? Mira, lo que pasa es que el centro de Europa, para que sepas, geográficamente está en la parte occidental de Ucrania. Ese es el centro geográfico de Europa. Y si la parte desde esas montañas de Ucrania hasta Lisabón son la parte occidental de Europa, la parte oriental de Europa, geográficamente hablando, es desde ese punto en las montañas occidentales de Ucrania hasta los Urales. El pueblo, la mayoría del pueblo ruso, la mayoría, vive en esta región. Y por eso es que los rusos se consideran también europeos, que tienen muchísima más tierra y hay muchas más ciudades allá, sí, pero la gran mayoría de los pueblos y la gente en Rusia viven en estos sitios de la parte de Europa oriental hasta los Urales y se consideran parte de Europa. Yo no diría que mentalmente, aunque sí en parte culturalmente. ¿Por qué? Porque existe una gran, digamos que, tendencia en Rusia a considerar que Rusia en sí culturalmente es una civilización diferente a la europea. Y tienen muchos motivos para asegurar eso. Entonces, hablando no geográficamente,
pues los rusos se consideran diferentes a los europeos en muchísimas cosas, porque consideran que son diferentes culturas, y una de esas es la religión. O sea, no sé cuándo fue, qué año, siglos, el año 600 o cuando se separó la iglesia católica se dividió y apareció la iglesia ortodoxa. En español se llama ortodoxa, pero aquí en Rusia, en el idioma ruso, se llama eslava, correcta, prava slavna. Prava puede ser de derecho o que tiene razón, prava slavna, porque es eslava, ¿sí? Entonces, esta iglesia que ahora llaman ortodoxa, es ortodoxa en nuestro idioma porque conserva sus antiguas creencias, la forma del rito, del culto, y porque decidieron no cambiar, a diferencia del catolicismo, las bases de la iglesia, de la fe, de la institucionalidad eclesiástica como tal, como lo ha hecho el catolicismo, como digo, o sea, que siempre ha estado cambiando, tratando de estar más cerca de los feligreses. Entonces, a raíz de que ellos consideran que esa parte que es fundamental y fue hasta que llegaron los bolcheviques, fue una parte fundamental en el desarrollo de la cultura, de todas las relaciones en la sociedad, la religión. Entonces, de hecho, se consideran pues que son una cultura diferente, sencillamente, una civilización diferente, perdón. Porque aparte de eso, hay que tener en cuenta que ¿dónde viven los rusos? Los rusos viven en un territorio que es no solamente frío, sino que produce muy poco, ¿cierto? El verano es muy corto, hay que trabajar todo el verano para guardar las cosechas para el invierno, y solamente hasta hace 100 años, 150, cuando apareció la luz y todo, empezó eso a cambiar. Pero por miles de años, esta civilización estuvo bajo las condiciones de sobrevivencia más difíciles del planeta y sobrevivieron, ¿ya? Y eso los ha hecho muy fuertes. Y una cosa que ellos tienen es que ellos nunca han fomentado el individualismo, porque esa civilización creció y se desarrolló solamente gracias a que las sociedades eran comunas cerradas, donde sabían que cada uno dependía del otro para sobrevivir el invierno, que es un invierno mortal. Hay que tener en cuenta que 400, 500 años atrás hubo un periodo de un frío polar, una edad glacial corta, ¿sí? De 200 años o algo así. Y hasta esa época eso les ayudó a sobrevivir, el hecho de que ellos no son individualistas. Cuando en Occidente el feudalismo pasó al capitalismo, entonces lo que apareció fue el individualismo, y se celebra que una persona sea exitosa, que tenga mucho dinero, que trabaje, que gane mucho, y al contrario se oprime al que no hace eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al fomentar el individualismo, la sociedad ha cambiado, ¿sí? La civilización ha cambiado, a diferencia de lo que ocurre en Rusia. Y eso es importante entender, pues, para comprender más la mentalidad de los rusos. Fíjate, comencé a revisar con el dato geográfico que me estaba dando. Me doy cuenta que Moscú está casi en el centro de Europa, un poquito más al este. Un poquito más al este, sí, Ya. exactamente. Es increíble, es cierta la afirmación de ese diputado europeo, diciendo de que Rusia pues era Europa, Moscú es Sí. Europa, pero sin embargo lo han expulsado de algunas organizaciones europeas y le han quitado el derecho a participar en ellas. Sí, así es. Incluso Bueno, veíamos en la ONU, en un momento determinado, cuando era el turno de que hablara el representante ruso, el canciller ruso, muchos países de occidentes, muchos representantes, perdón, de los países occidentales se levantaban y lo dejaban hablando solo. Esto me llama la atención porque veo a estos líderes occidentales y me recuerda a mi infancia, ¿no? Cuando juegas tú con tus amigos y te molestas con uno de los niños y le aplicas la ley del hielo, ignorarlo completamente. Pero sí. o sea, para mí es un comportamiento infantil. ¿Cómo ves tú este tipo de comportamiento? Sí, de hecho es absurdo, es infantil y absurdo,
porque de hecho Rusia siempre ha pagado las cuotas más altas de participación en todas estas organizaciones europeas y ya se salió una vez, después de que se quedó con Crimea, también les quitaron el derecho a hablar, a exponer sus ideas y a votar. Pues ellos se levantaron, se fueron y a los 2 años dejaron de pagar y ya tuvieron que venir de rodillas. Vino el presidente del Parlamento, no es el Parlamento, bueno, de la organización europea, el Consejo a pedirle que volviera y que pagara. Intentaron primero obligarnos a pagar, sí, con sanciones y no sé qué más, pero terminaban viniendo de rodillas a pedirle que volvieran. Los rusos dijeron, volvemos solamente si no nos van a quitar ningún derecho, ¿ya? De todos los que tienen todos los demás. Entonces vamos a volver. Y volvieron. El hecho de que ahorita salgan otra vez, pues eso quiere decir que esas organizaciones van a quedar no huérfanas, van a quedar inservibles, porque tratar de resolver problemas de Europa sin Rusia es perder el tiempo, Vamos a ver a un presidente Vladimir Putin que va a llegar y sentarse a negociar con la parte ucraniana con mucho mayor fuerza, cada vez más, cada vez que haya negociaciones. ¿Crees tú que solo es cuestión de tiempo para que Ucrania tenga que rendirse? Bueno, pues la verdad que desgraciadamente hoy en día 3 ciudades muy importantes las están controlando los nacionalistas y no el gobierno ucraniano. Esos son Kharkov, Mariupol y Kiev. Y esos nacionalistas seguro que están dispuestos a que muera hasta el último ucraniano con tal de no entregarle ni un ápice de tierra a los rusos y no rendirse jamás. Yo contaba que ellos han colocado sus armas dentro de esas ciudades para defenderse y han tomado como rehenes a los habitantes de estas ciudades. Así que el desarrollo de lo que pueda ocurrir en los próximos días es difícil de predecir, aunque pues sabemos que hace poco dijo el speaker del ejército ruso de que iban a utilizar batallones especiales para que no le pase nada a los habitantes de estas ciudades y se pueda desocupar de estos nacionalistas nazis. Así que esperemos que eso pase y entonces inmediatamente después de eso lo más probable es que se tenga que rendir porque ya no va a haber nada que defender sencillamente. Me gustaría saber cómo se siente el pueblo del área del Donbass ahora con esta decisión de parte del presidente Vladimir Putin de comenzar con esta operación militar especial en Ucrania. ¿Cuál es el sentir de todos ustedes? Bueno, pues por un lado nos embarga la alegría de que esto se va a terminar pronto. Es sabido por la historia que Rusia no empieza las guerras, Rusia las termina. Esperemos que esta sea una más y que sea muy rápido, porque cada día de guerra es un día que alguien muere. Cada minuto de guerra puede haber un muerto, un herido, y eso es muy triste. Yo como víctima de esta guerra no le deseo eso a nadie y espero que eso termine muy pronto. La gente aquí está contenta porque esto se está acabando, porque entendemos que ha llegado al fin después de tantas súplicas. Rusia nos ha reconocido, nuestra economía va a poder volver a levantarse porque estaba prácticamente colapsada. Sin la ayuda de Rusia económicamente aquí no hubiéramos sobrevivido. La ayuda humanitaria que hemos recibido, más de 100 convoys de caravanas, de camiones con ayuda de toda clase, tanto de alimentos como técnica, estaciones eléctricas, de medicina, libros para los niños estudien, ¿sí? O sea, la ayuda, sin esa ayuda hubiéramos fallecido hace mucho tiempo. Ucrania hubiera logrado sus fines hace muchos años. Entonces, lo que nos embarga a todos es, por un lado, la alegría de que la guerra se está yendo de nuestros hogares y por otro, la tristeza de que muera gente, porque nosotros sabemos qué es la guerra y nadie quiere ni desea a nadie estar en una guerra. Muchos piensan que las personas que están en el Donbass quieren guerra. Eso es No. la perspectiva que tiene el mundo occidental, ¿no? Esa parte del mundo. Que Increíble. los rusos quieren guerra, que las personas que están en el área de Donbass quieren la guerra. Esta perspectiva. Después de vivir 8 años bajo los bombardeos constantes, todos sueñan con la paz. Nadie quiere guerra. No puedo negar que hay mucha gente
que tiene esos sentimientos encontrados de alegría porque la guerra se está yendo de nuestras casas, pero de tristeza porque está acabando pues toda esta guerra se está acabando, perdón, tristeza porque está muriendo mucha gente por esta guerra, y son sentimientos encontrados, ¿sí? Por un lado alegrarse y por el otro preocuparse y sufrir por esto, porque es que miles de familias están divididas. O sea, yo le decía que me han llamado muchos amigos de allá para preguntar por sus padres que están aquí. Ellos estando allá han sufrido por la gente que está aquí porque saben que sus padres pueden ser víctimas. Ahora es al contrario. Hay muchos aquí, conozco gente que hombres se quedaron a trabajar y enviaron a sus familias allá para que vivan en alguna parte en Ucrania, y ahora estos padres están aquí y están sufriendo porque no saben qué ocurre allá. Así que es totalmente falso que alguien aquí en el Donbass por lo menos esté de acuerdo con la guerra o quiera la guerra. Ni yo, ni mi familia, ni nadie, absolutamente. No le deseamos a nadie sufrir una cosa así. Entiendo. ¿Cuál es su sueño, Luis? Y el sueño de quizás las personas que viven ahí dentro del área del Donbass. Pues el sueño de toda la gente aquí es volver a trabajar tranquilamente y no más. Este pueblo aquí es muy trabajador, esta zona es de gente trabajadora. Como yo decía, Ucrania es un país industrializado que ha decaído su economía tristemente durante los últimos 30 años, casi desaparece, pero esta región es de empresas grandes, siderúrgicas, minas, industria química, petroquímica. Entonces, es gente que está acostumbrada a trabajar rudo. Los mineros, usted sabe, un minero, el día que va a la mina, él sabe que puede no regresar. Cada día que va a la mina, él sabe que puede ser su último día. Aquí han ocurrido en los 30 años que yo llevo, por lo menos cada 2 años, 3 años ocurre una desgracia y una explosión de gas en una mina o alguna cosa así parecida, y mueren decenas, a veces cientos de mineros. Entonces es gente ruda que lo único que sueña es en trabajar tranquilamente. Ellos no quieren nada más, no quieren saber nada de política, de políticos, ellos no quieren saber nada de guerra. Créanme que las milicias son hechas aquí, nos han defendido exclusivamente toda esta gente trabajadora, desde taxistas, peluqueros y todos los mineros y todos estos que trabajan en las siderúrgicas, son la gente que está ahí en el frente y ha estado, y es gente que solamente sueña una cosa: vivir tranquilamente sin temer que sobrevuele un avión o algo así, o que caiga una bomba. Nada más, nadie quiere nada más, quiere la paz. ¿Qué le dirías tú a las personas que vivimos de esa parte del mundo, en esta área? ¿Qué podrías decirle? Bueno, de pronto dos cosas: que traten de informarse por todos los medios posibles, pero eviten los medios oficiales, porque desgraciadamente la manipulación en este siglo ha llegado a extremos fatales, como empezar la guerra en Irak mostrando un tubito con polvo para lavar la ropa y decir que son armas letales de Irak, acabar con un pueblo completo, millones de personas. No crean en lo que dicen los medios oficiales, porque desgraciadamente manipulan y llevan a genocidios completos. Eso sería una cosa. Y la otra, que aprendan, traten de escoger a conciencia sus dirigentes, no vendan su voto jamás, usen el derecho que tienen a votar, y no les den oportunidad a los corruptos de manipular las elecciones. Eso sería lo más importante, porque de ellos depende que no ocurran estas guerras, que no haya miseria en los países. Hay que escoger a aquellos que no estén incluidos de ninguna manera jamás en corrupción y que piensen en su país, a aquellos que les quepa el país en la cabeza. No más. No es que sea joven, bonito, bonita, no. Que tenga experiencia y piense en el país. Yo diría que eso es fundamental para el bien de nuestros pueblos. Gracias. Luis Hernando Muñoz, muchas gracias. Te agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista y espero que no sea la última vez que te podamos tener acá con nosotros. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho por su invitación. Espero que nos volvamos a ver y espero que esta guerra termine muy pronto. Muchas gracias.